después de ese resumen, solo nos quedan dos cosas entonces, control recuperativo, entrega final de proyecto. Partimos con transformada de Laplace. Yo sé que hay varias gente que ya se está eximiendo, pero sobre todo si son informáticos y se están eximiendo ya, creo que es importante que tomen atención, ¿cierto, David? ¿Te puedo hacer viendo la fecha de proyecto? Ya. De transformada de Laplace, ¿sí? Muchas veces una ecuación diferencial puede ser un poco compleja resolverla en el espacio que nosotros conocemos. El espacio que nosotros conocemos es la solución de una ecuación diferencial, es una función, ¿sí? Esa función muchas veces es difícil encontrarla y lo que vamos a hacer es utilizar la transformada de Laplace para la misma ecuación diferencial, resolverla en otro espacio, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a primero partir, creo que las primeras 2 clases, tal vez las primeras 4 clases, definiendo, no, nos quedan 4, así que no, las primeras 3 clases voy a definir lo que es la transformada de Laplace, para ya la 4ª clase, enseñarles cómo se resuelve una ecuación diferencial con transformada de Laplace. Pero primero necesito que entiendan varias cosas de la transformada de Laplace. Entonces, primero, vamos a definir qué es la transformada de Laplace. Sea f una función que va del intervalo 0 a infinito a los reales. Entonces, esta integral, ¿sí?, se denomina transformada de Laplace. ¿Qué tipo de integral es esa según lo que ustedes vieron en cálculo integral? No sé quién dio. Daniel, tuviste álgebra conmigo, ¿no? Sí, profe. Ya. ¿Qué tipo de integral es esa según lo que ustedes vieron en cálculo integral? ¿Cómo se llaman este tipo de integrales que van de 0 a infinito? No, no continua. ¿Con qué una integral? ¿Impropia? Una integral impropia. En este caso es una integral impropia de primera categoría porque lo que está pasando es que estoy evaluando en donde el límite superior de la integral, ¿cierto?, no es acotado. Tengo un problema porque estoy calculando la integral evaluada entre el 0 y el infinito. Entonces, la problemática es, bueno, ¿qué hago cuando es infinito? ¿Cómo lo evalúo? ¿Sí? Continua, era 0. ¿Ya? Entonces, es una integral impropia de primera especie. Para no escribir a cada rato esta integral entre el 0 e infinito, muchas veces yo generalmente utilizo esta notación. La L, claramente de Laplace, lo que transformo es la función f, por eso la transformada toma la función depende del parámetro t, y me devuelve otra función que depende del parámetro s. Esta integral, al ser una integral impropia, no siempre converge, ¿sí? Puede pasar que esta integral no necesariamente converja, ¿ya? La transformada de Laplace, tal cual dice la nota, es una aplicación que lleva a una ecuación diferencial a una ecuación algebraica lineal. Ese es el objetivo de este capítulo del curso. No voy a resolver ecuaciones diferenciales, voy a resolver ecuaciones algebraicas. Entonces voy a transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y para transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica, voy a utilizar la transformada de Laplace. Ejemplos de transformada de Laplace. Vamos a calcular, por ejemplo, la transformada de Laplace de la función 1. Para eso voy a copiar la definición de transformada de Laplace, ¿sí? Y voy a agregar una hoja para que comencemos a resolver. Entonces, me equivoqué. Ok, entonces, la transformada de Laplace de la función f que depende de s es la integral entre 0 e infinito de f de t por Euler menos st de t.
con S una constante, ¿cierto? S es una constante que pertenece a los reales. Es cualquier constante. Entonces, si yo quiero calcular, ¿sí? Ejercicio, voy a calcular la transformada de 1, ¿sí? Entonces, antes de esto, tomemos f de t igual a la constante 1, o sea, una función que es constante. La transformada de f de t en este caso, o uno escribe f, asume que f depende de t, es la integral entre 0 e infinito de 1 por Euler menos st de t. ¿Sí? Porque lo único que estoy haciendo es cambiar la f, que está, transformar el número 1 a una función algebraica. ¿Se entiende hasta acá? Esta sería la transformada de 1. Esto es lo mismo que la integral entre 0 e infinito de Euler menos st de t. Ahora, como es una integral impropia, yo no puedo resolver la integral y evaluar en el infinito. Entonces, lo que uno hace generalmente es cambiar y decir, mira, voy a evaluar cuando el límite de c tiende a infinito, la integral entre 0 y c de Euler menos st de t. ¿Sí? ¿Cuál es la integral de Euler elevado a menos st, Fabián? ¿Cuál es la integral de Euler elevado a menos st? Ya, perfecto. Esto sería el límite cuando c tiende a infinito. La integral de la exponencial es la misma, pero dividido en la derivada del argumento. Es decir, tengo que dividir en menos s. Todo esto evaluado entre 0 y c. Por lo tanto, esto es igual al límite cuando c tiende a infinito de Euler menos estas 2 salas me llega un internet, pero malísimo. Me acaba de aparecer mensaje de conexión inestable. Se cayó, me caí, no, es que tengo un lag, aquí me llega pésimo internet Wi-Fi. Me llega mal internet de mi celular también, entonces ni siquiera puedo compartirle de mi celular acá. Ya, ahí volví Fabián, Daniel. Ya. ¿Se entendió lo que hice o en alguna parte me quedé muy pegada? Les doy un minuto ahí para que puedan copiar. Perfecto. Entonces, acá voy a simplificar. Me queda el límite cuando c tiende a infinito de Euler menos SC dividido en menos S más, porque menos con menos más, Euler elevado a 0. ¿Cuánto es? 1, entonces me queda más 1. ¿Sí? Entonces esto es igual al límite cuando c tiende a infinito. De 1 los voy a dar vuelta, Euler menos SC partido en S. ¿Sí? Esto es igual, el límite depende de C, así que el límite afecta solo a este término. Por lo tanto me queda 1 menos 1 partido en S por el límite de Euler menos SC.
cuando c tiende a infinito. ¿Sí? Esto es igual a 1 menos 1 partido en s del límite cuando c tiende a infinito de 1 partido en Euler SC por propiedades de potencia. ¿Cuánto vale este límite? ¿Y por qué? Me perdí en alguna parte, acá perdí una S. ¿Cierto? Acá perdí una S. Ojo. Sí, porque perdí esa S que estaba acá abajito. ¿Sí? Ya. Rectifiquen eso. ¿Cuánto vale el límite que tengo marcado en azul cuando c tiende a infinito? Si el límite es 1 partido en Euler elevado a SC. Vale 0, pero ¿qué pasa si el S es negativo, Fabián? ¿Cuánto vale ese límite si el S es negativo? O si el S es 0. Pensemos en que el S es 0. ¿Cuánto vale ese límite? Entonces, no siempre vale 0. Para algunos valores vale 0. Claro, cuando el S es 0, ese límite vale 1, porque me queda en el denominador Euler elevado a 0. Y cuando el S es negativo, si el S es negativo, entonces la exponencial va a quedar en el numerador. Y si la exponencial queda en el numerador, cuando c tiende a infinito, este límite me va a dar infinito. ¿Ya? Entonces, este límite lo voy a escribir como observación. Notar que el límite cuando c tiende a infinito de 1 partido en Euler SC es igual a 0 si el S es estrictamente positivo. Porque quiere decir que voy a tener en el denominador Euler elevado a un número positivo, y eso se me va a ir a infinito. Y va a ser 1 si el S es igual a 0. Y va a ser infinito positivo si el S es mayor a 0. ¿Ya? Por lo tanto, el límite, por lo tanto, la transformada de Laplace de 1 de S es igual a 1 menos S solo cuando el S es positivo. ¿Sí? Porque me voy a quedar en el caso en que esto es 0. ¿Se entiende hasta ahí? Voy a achicar para que puedan ver el ejercicio completo. Entonces, lo que acabo de hacer es transformar el número 1. ¿Lo transformé en qué cosa? David, ¿en qué transformé el número 1? Pero la transformé, porque aquí lo que tenía él, tenía f de t igual a 1. Le apliqué la transformada de Laplace. ¿Y en qué lo transformé? Lo transformé en un 1 partido en S. ¿Sí? Lo voy a escribir así. Lo transformé en una F grande, que es la que tengo acá. Lo transformé en una F de S igual a 1 partido en S solo cuando el S es positivo. Entonces, por eso se llama transformada de Laplace. ¿Sí? Porque transforma funciones, en este caso. Profe, ahí dice 1 partido en S menos 1 partido en S, ¿dónde? ¿Acá? Sí, dice 1 partido en S porque lo que hice fue separar este límite, Fabián. Tenía acá este límite. Como este límite depende de C, el 1 partido en S salió del límite, que es ese de ahí. El menos que acá, saqué el 1 partido en S y me queda el límite de la exponencial solamente.
Ok, entonces acabo de usar transformada de Laplace y transformé el número 1 en un 1 partido en S. La transformada de Laplace no siempre existe. De hecho, acá no existe cuando el S es negativo. Y es, ¿sí? Porque si el S es negativo, entonces yo sabía que la integral impropia no converge. Porque ese límite me iba a dar infinito. Me avisáis, Fabián, cuando estés listo. Daniel y Fernando también. Ok. Hay algunas transformaciones de Laplace más fáciles que otras. Para ver si se entendió todo, yo voy a hacer la segunda. Les voy a... Ah, ¿tenía espacio? No, esa no la voy a hacer. Ya, primero, esa es la función. Entonces, la transformada de Laplace de t de s, ¿sí? Que es lo mismo que escribirla de esta manera, es igual a la integral entre el 0 y el infinito de la función por Euler menos st de t. ¿Cierto? Porque ahora donde va el t, yo puse la letra t. Esto es igual a el límite cuando c tiende a infinito de la integral entre 0 y c de t Euler menos st de t. ¿Cómo se resuelve este tipo de integral? ¿Cómo se resuelve este tipo de integral? ¿Con qué método de integración lo puedo resolver? Por integración por partes, ¿cierto? Es la clásica integral por partes, donde tengo un polinomio por una exponencial. ¿Cuántas veces voy a tener que realizar integración por partes? Una vez. Entonces, voy a elegir el u. U es igual a t, entonces du es igual a dt. Después elijo el db. db va a ser Euler menos st. Entonces b va a ser Euler menos st dividido en menos s. ¿Sí? Estoy aplicando integración por partes. Me va a quedar que esto es igual al límite cuando c tiende a infinito de u por b. T Euler menos st dividido en menos s menos la integral de du por b. ¿Sí? Ojo con los signos, voy a simplificar un poco y esto me queda el límite cuando se tiende a infinito. T Euler menos st dividido en menos s, menos por menos más, el 1 partido en s es constante, así que puede salir de la integral entre 0 e infinito de Euler menos st de t. ¿Cuánto vale esta integral, Fabián? La misma integral que te pregunté antes. ¿Cuánto vale? Lo mismo dividido, no es dividido en ST, es dividido en la derivada del argumento. El argumento de esa exponencial es menos S por T. Efectivamente, Fabián, la derivada sería menos S. Denme un minuto, mientras ustedes copian.
Ya. Efectivamente, entonces voy a resolver esta integral y esto me va a dar que es el límite cuando c tiende a infinito de t Euler menos st dividido en menos s más 1 partido en s por Euler menos st dividido en menos s. Todo esto evaluado entre 0 y c. Acá me pifié. Ese nunca fue un infinito, si tenía el límite, ¿cierto? Entre 0 y c, ¿cierto? Perfecto. Ya, pues David, ¿qué estoy haciendo ahora? Ya. Vamos. Ya. Acá sería el límite cuando c tiende a infinito de menos t Euler menos st dividido en menos s menos 1 partido en s cuadrado Euler menos st y todo esto evaluado entre 0 y c. Cuando evalúan c me queda el límite cuando c tiende a infinito de menos c por Euler menos sc dividido en menos s menos 1 partido en s cuadrado Euler menos sc menos, en algún momento me equivoqué aquí. Ahí sí, ojo que tenía un signo de más. Menos evalúan 0. Evalúan 0 me da 0 en la primera, porque como el t está multiplicando, cuando evalúan 0 me da 0. Menos, pero cambiado el signo, 1 partido en s cuadrado, Euler menos s por 0. ¿Sí? O sea que esto es el límite cuando c tiende a infinito de 1 partido en s cuadrado, 1 partido en s cuadrado, que es este término de acá, menos c Euler menos sc dividido en menos s, menos 1 partido en s cuadrado Euler menos sc. El límite depende de c, por lo tanto el límite afecta a este término y a este término. A este término no lo afecta el límite porque ese término no tiene c. Entonces esto es el 1 menos s cuadrado menos el límite cuando c tiende a infinito. Y para este término, acá también me pifié con un menos, parece, ¿no? Acá igual me pifié con un menos. Es solo un menos. Ya, menos c dividido. Bueno, el 1 partido en s puede salir, Euler sc, menos 1 partido en s cuadrado por el límite de Euler menos sc. Y Euler elevado a menos sc es lo mismo que 1 partido en Euler sc. ¿Cuánto valía este límite, Daniel? El último límite que marqué en rosado. ¿Cuánto vale ese límite? Cuando c tiende a infinito. Ese creo que era ¿Vale? 1 partido en ese. No, porque piensa que el c tiende a infinito. ¿Qué pasa si c tiende a infinito? Euler elevado a infinito. Me da 0 infinito. El mismo límite de antes, Daniel. Ah, Entonces, sí. es 0 cuando el s es mayor a 0. Perfecto. ¿Qué pasa con este límite ahora? ¿Cuánto da ese límite, Fabián? ¿Y por qué? ¿Qué forma tiene ese límite? Es L'Hopital, porque es infinito partido en infinito. Entonces, para ese límite voy a aplicar L'Hopital. Y esto me va a quedar 1 partido en s cuadrado menos 1 partido en s cuando el límite de c tiende a infinito, derivo arriba con respecto a c, y es 1. Derivo abajo con respecto a c y me queda Euler sc por s. Menos 0, ¿cierto? Porque el otro límite ya desapareció.
¿Cuánto vale este límite entonces, Daniel? Fíjense que aquí lo puedo arreglar un poco si es que les complica, pero 1 partido en ese cuadrado menos 1 partido en ese cuadrado por el límite cuando c tiende a infinito de 1 partido en Euler SC. ¿Cuánto vale ese límite? 0 también. Es el mismo límite, ¿cierto? Cuando le hice el orbital 0. Entonces, la transformada de t es igual a 1 partido en ese cuadrado siempre y cuando el S sea mayor que 0. Porque si el S no es mayor que 0, entonces esos límites me iban a dar infinito y no iba a existir. Por lo tanto, ahí acabo de calcular la transformada de Laplace por definición de la función f de t igual a t. Me avisan cuando estén listos para continuar. Ya. ¿Estamos listos, Fabián? Ya, continuamos entonces. Hay varias otras transformadas que ustedes pueden hacer. Hay unas más fáciles que otras. Estas yo ya las hice, ¿cierto? Acabo de hacer la transformada de 1. Acabo de hacer la transformada de esta. Esta es fácil, porque como van a tener la misma base las transformadas, se puede resolver rápidamente. Esta es fácil. Estas dos son un poco largas, pero nada tan terrible. Ya quedan un poco largas porque van a quedar la integral de Euler por coseno, y esas son esas integrales cíclicas, donde hago integración por parte 2 veces. Ok, ¿qué me interesa ver ahora? Me interesa ver algunas propiedades de la transformada de Laplace. La propiedad más importante de la transformada de Laplace es que es una transformación lineal. Creo que no estamos viendo transformaciones lineales en álgebra lineal hace rato, producto de la pandemia, si no me equivoco. Pero ser una transformación lineal implica que yo puedo separar, es igual que la integral. Como la transformada de Laplace está compuesta por una integral, ¿yo la integral la puedo separar en suma? Sí. ¿Puedo sacar las constantes de la integral? Sí. Entonces, esas dos propiedades, ¿sí? Sí, Daniel, me desconcentré. Esto sí entra para el recuperativo, ¿sí? Entonces, esas dos propiedades se mantienen en la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se puede separar en suma, y la transformada de Laplace, las constantes, es decir, los números, pueden salir de la transformada de Laplace. ¿Ya? Entonces, teorema. Sea L una transformación de Laplace, L es lineal, es decir, si yo tomo una función f y una función g que van del 0 al infinito a los reales, tales que f gorro y g gorro existen. ¿Qué son f gorro y g gorro? ¿Qué son estas? ¿Qué son f gorro y g gorro? F gorro y G gorro son la transformada de F y la transformada de G. Fijémonos arriba en la notación. Esta es otra forma de escribirlo, ¿cierto? F gorro
es la transformada de F y G gorro es la transformada de G. Entonces, si yo tengo dos funciones que existen, ¿sí? Y tengo dos constantes A y B, entonces la transformada de A por F más B por G es igual a A por la transformada de F más B por la transformada de G. Veamos un ejemplo. Ya. Antes de seguir con esta parte, voy a agregar algunas transformadas clásicas, que las voy a necesitar. Algunas transformadas de Laplace clásicas. Hay algunas que ya sé. La transformada de 1 es 1 partido en S. Acá me van a creer, la transformada de t elevado a n es n factorial dividido en s elevado a n más 1. La transformada de Euler elevado a t es 1 partido en s menos a. Este es cuando s es positivo, esta también solo existe cuando s es positivo, y esta también solo existe cuando s es positivo. Otra que me interesa, la transformada del seno de AT. La transformada del seno es A partido en S cuadrado más A cuadrado, cuando el S es positivo. Aquí déjenme confirmar la transformada del seno, porque a mí se me confunde con la del coseno. Sí, lo había hecho un toque. La transformada del seno de AT y la transformada del coseno de AT es S dividido en S cuadrado más A cuadrado, con S positivo. ¿Sí? Perfecto. ¿Sé cómo masticar la pantalla ahora o no? No es mi idea. David, acá en la sala. Sí, ya. Esas son algunas transformadas conocidas. Esa yo la primera la calculé, la segunda la pueden demostrar, pero esas son algunas que ya conocen. ¿Ya? Entonces, ejercicio. ¿Cuál es la transformada de Laplace del coseno de t? ¿Cuál es esa transformada, David, del coseno de t? ¿Cómo queda esa transformada de Laplace? ¿Cuánto vale A para eso?
1, entonces queda S partido en S cuadrado más 1, cuando S es positivo. ¿Cómo queda la transformada de Laplace del seno de 5t? Fabián, ¿cómo queda esa transformada de Laplace? ¿Cuánto vale A para ese caso? 5, entonces queda 5 dividido en S cuadrado más 25 cuando el S es mayor a 0. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la transformada de Laplace entonces de t cuadrado, Daniel? Sería 2 factorial partido en S elevado al cubo. Sería perfecto. 2 factorial dividido en S al cubo. 2 factorial es 2, así que este es 2S al cubo. Sí. Con S positivo. ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces ahora sí, voy a volver a lo que... espera, voy a esperar que el David termine. Ya terminado. Ya, ahora sí voy a volver a la linealidad. Entonces, repetía, la transformada de Laplace es una transformación lineal. Esto quiere decir que la puedo separar en suma, las constantes pueden salir de la transformada de Laplace. Veamos este ejemplo. Calculemos esta transformada de Laplace. Ahí estaba mi tablita de resumen, solo que estaba más abajo. Ya. Esto es igual la transformada del seno de 3t más bt de S es igual a la transformada del seno de 3t de S más la transformada de bt de S. La transformada del seno de 3t es 3 dividido en S cuadrado más 9. Y acá las constantes, que es esta letra B, puede salir de la transformada porque es lineal. Entonces me queda B por la transformada de T de S. Y esto es 3 dividido en S cuadrado más 9 más B por 1 partido en S cuadrado. O sea que esto es 3 partido en S cuadrado más 9 más B partido en S cuadrado. Entonces, sabiendo ciertas transformadas, yo puedo calcular muchas otras. No tengo que siempre hacer la integral. De hecho, no nos vamos a enfocar en eso. Ustedes pueden usar las transformadas de Laplace que ya conocen. Veamos el seno de KT. Fíjense que calculemos esa. Y acá yo sé que no se acuerdan lo que es el seno hiperbólico, tal vez no lo han visto. Ya, pero observación. El seno hiperbólico de K por T es Euler elevado a KT menos Euler menos KT dividido en 2. Ese es el seno hiperbólico, ¿ya? Y el coseno hiperbólico de KT es exactamente el mismo, pero con signo más. ¿Ya? Por lo tanto, la transformada del seno hiperbólico de K por T, perdón, no, ya. El seno hiperbólico de K por T va a ser igual, ¿sí?, a la transformación de Euler K por T menos Euler menos K por T dividido en 2.
este 2 está dividiendo y puede salir de la transformada porque la transformada es lineal. Entonces esto me queda 1/2 por la transformada de Euler KT menos Euler menos KT. Es decir, aquí me faltaba la letra S. Esto es igual a 1/2 por la transformada de Euler KT de S menos la transformada de Euler menos KT de S. Sé que no se la han aprendido, así que voy a copiar la transformada de la exponencial. Ahí está la transformada exponencial. ¿Cuánto vale entonces la transformada de Laplace de Euler elevado a k por t? ¿Cuánto vale Euler, la transformada de Euler elevado a k por t? Perfecto. Entonces esto es 1 partido en S menos k menos 1 partido en S menos, y ese tiene un menos k. O sea que esto es 1/2 por 1 partido en S menos k menos 1 partido en S más k. Hago mi suma por diferencia y eso es, y esto es, ¿cuánto da? K partido en S cuadrado más K cuadrado. ¿Sí? Ahí hay que hacer mínimo común múltiplo y arriba me va a quedar 2K, se elimina con el 2 que está dividiendo. Perfecto. Lo dejaré ahí completo para que puedan copiar. Sin presión, David. En resumen, hay varias transformadas de Laplace que nosotros vamos a llegar y utilizar. Creo que son 2, 4, estas 7 de acá son las que vamos a llegar y utilizar. Ustedes tienen la suerte que como el control es online van a poder, en este caso, tener su apunte al lado y no tienen que demostrar cada vez que quieran usar una de estas transformadas calcular la integral. No, ustedes llegan y la utilizan como lo hemos hecho en esta última parte. Vamos a seguir dándole característica a la transformada de Laplace para después poder resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace. Es muy importante saber cuándo la transformada de Laplace existe y cuándo no. Porque si no existe, en ese caso yo no voy a poder transformar una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Ahora, la transformada de Laplace existe en ciertos casos. Antes de definir eso, vamos a dar un concepto que va a servir para definir en qué caso existe la transformada de Laplace. Una función f es de orden exponencial alfa si existe una constante, si existen constantes alfa y m mayores que 0, tales que pase esto. Es decir, una
función es de orden exponencial si está acotada superiormente por algún exponencial. Por ejemplo, la función f de t igual a t es de orden exponencial. Está acotada superiormente por un exponencial. La función exponencial también está acotada superiormente por una exponencial. Tarea. Sean f y g dos funciones tales que f es de orden exponencial alfa y g es de orden exponencial beta. Demostrar lo siguiente. Entonces voy a copiar la definición de orden exponencial. La voy a copiar aquí arribita. Ok, entonces, yo voy a hacer la suma. Solución. Primero tengo que entender lo que dice el enunciado. Entonces, si f es de orden exponencial, si alfa, entonces f de t es menor o igual que a una constante por Euler elevado a alfa t, ¿cierto? Porque eso significa que f sea de orden exponencial alfa. Ahora, si g es de orden exponencial beta, entonces la norma de g de t es menor o igual que una constante, le voy a llamar n, por Euler elevado a beta t. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? La norma de f, voy a hacer la de f por g, es igual a la norma de f por la norma de g, porque la norma se puede separar en multiplicación. Pero f es menor o igual, f es menor o igual que m por Euler alfa t. Y g es menor o igual que n por Euler elevado a beta t. Entonces esto es menor o igual que m por n, bases iguales, sumo los exponentes, aquí le faltó un más. Entonces me queda Euler alfa t más beta t. O sea que esto es igual a m por n, Euler alfa más beta por t. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo tengo dos funciones de orden exponencial, el producto de estas funciones también es de orden exponencial. Si yo tengo dos funciones de orden exponencial, entonces la suma de las funciones también es de orden exponencial. ¿De qué me sirve tener funciones de orden exponencial? Es lo que vamos a ver ahora. Ok. Si la función es de orden exponencial, ¿sí? Y además si es continua por tramos, la transformada existe. Entonces vamos a ver ahora qué significa ser continua por tramos. Sea f una función que va de 0 a infinito, decimos que f es continua a trozos o por tramos. Entre el 0 y el infinito, si en cualquier intervalo hay más de un número finito de discontinuidades. Esto quiere decir que la función va a ser continua por tramos si yo puedo contar las veces que la función no es continua. Por ejemplo, acá no es continua 2 veces. Es una función continua por tramo.
porque es continua en este tramo, luego es continua en este tramo y finalmente es continua en este tramo. ¿Sí? La transformada de Laplace tiene la gracia que no solo transforma funciones continuas, sino que también puede transformar funciones continuas por tramo. Entonces, si la función f es continua por tramos y es de orden exponencial alfa, entonces la transformada de Laplace va a existir para todo S mayor a alfa. Por lo tanto, voy a volver arriba, la función 1 es de orden exponencial de alfa igual a ¿cuánto? La función 1 es de orden exponencial de alfa igual a... Vuelvo de nuevo. Veamos acá, vuelvo a repetir. Dice que si la función es continua por tramo y de orden exponencial alfa, entonces la transformada de Laplace existe para todo S mayor a alfa. Por lo tanto, si la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 partido en S cuando S es mayor a 0, el 1 es una función de orden exponencial de alfa igual a ¿cuánto? Comparemos, lo voy a escribirlo acá. La transformada de 1 es igual a 1 partido en S cuando el S es mayor a 0. Por lo tanto, es una función de orden exponencial de alfa igual a... Comparen nomás, chiquillos. No hay nada más que hacer que mirar las dos líneas subrayadas con rojo. Solo eso. ¿De qué orden exponencial es la función 1? ¿Cuánto vale alfa para la función 1? No me hagan esto, por favor. 0, muy bien, ¿cierto? 0 porque el alfa vale 0. Por lo tanto, si la función es continua por trozo y es de orden exponencial alfa, la transformada de Laplace existe. ¿Qué ventaja? En esta función, por ejemplo, esa función, la transformada de Laplace no existe porque no es una función de orden exponencial. Necesito que la transformada de Laplace exista para poder calcular esto. Actividad. Utilizar las transformadas de Laplace para determinar la transformada de Laplace de esta función completa. Vamos, Fernando, Fabián y Daniel trabajando. David, toda la responsabilidad. Vamos. Calcula la transformada de Laplace. Pueden usar todas las propiedades, no me la van a resolver por integral, obviamente. ¿Sí? La idea es utilizar las propiedades que hemos aprendido. Se va a 5, ese le va a n más 1. Vuelvo atrás, voy a volver atrás para que puedan ver la tabla transformada.
Daba entonces, ¿cuánto te dio, Fabián? La transformada de 1 partido en S. La transformada de 4t cuadrado es 4 por la transformada de t cuadrado, que es 4 factorial partido en S a la quinta, más la transformada del coseno, perfecto, que es S partido en S cuadrado más 4. Súper. ¿Sí? Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos el viernes. Recuerden que el miércoles hay clase de ejercicios de esto, más aplicaciones de segundo orden. ¿Ya? Traten de conectarse a la clase de ejercicios, sobre todo los que van a dar recuperativo. Que estén súper, chicos. Nos vemos. Chao, chao.